Itinerario Cuaresmal 2025 en el marco del año jubilar. Estamos leyendo el poder curativo del perdón, heridas en el corazón. Hoy escucharemos lo que significa el perdón en el islamismo. El Islam enseña que Alá es el misericordioso y por tanto es la fuente original de todo perdón. Este requiere el arrepentimiento del ofensor, aunque dependiendo de lo que uno haya hecho. El perdón puede provenir directamente de Alá o de la persona ofendida. Según el Corán, hay solo un pecado que Alá no perdona en ningún caso: la conversión a otro Dios, salvo el converso vuelve al Islam e implora sinceramente el perdón. En principio, la actitud que recomienda el Corán ante el infiel no es la violencia. Aconseja, en la medida en que sea posible, perdonar más que atacar. De hecho, define a los creyentes como aquellos que evitan pecados y el vicio y perdonan cuando son ofendidos. También reconoce el Corán que es razonable aplicar un justo castigo al ofensor y que quien perdona será recompensado por Alá. Como es ya conocido, el problema se suscita a raíz de las diferentes interpretaciones del Corán, ya que no existe una fuente de interpretación única. De estas diferentes interpretaciones han surgido en el Islam las mayores limitaciones al perdón, hasta llegar al extremo de las posiciones fundamentalistas. ¿Cómo ha sufrido el Islam con las interpretaciones que se salen del cauce y que definitivamente llevan a posiciones fundamentalistas que desdibujan la verdad del Islam? En el Antiguo Testamento son frecuentes las referencias al perdón de Dios y se señala en muchas ocasiones como el arrepentimiento del hombre que ha obrado mal es capaz de hacer cambiar la decisión de Dios. En este sentido, son muchas las alusiones a la infinita justicia y misericordia de Dios. Eso sí, el perdón de Dios precisa del arrepentimiento sincero y en la mayoría de los casos de una satisfacción a modo de penitencia, habitualmente en forma de sacrificios. En cambio, aunque queda patente la bondad y la conveniencia del perdón entre los hombres, son menores frecuentes las referencias y ejemplos al respecto. Con la venida de Jesucristo, ahora llegamos donde nos gusta. Con la venida de Jesucristo se introduce un salto decisivo respecto al Antiguo Testamento. El Hijo de Dios se encarna y muere en la pasión como manifestación de su voluntad de perdón y amor infinito. El perdón es un testimonio de que el bien, amor, es más fuerte que el mal, pecado. La ofensa a otra persona es también una ofensa a Dios y por tanto hemos de pedir perdón a ambos. De cara a Dios, este instituyó el sacramento de la confesión, en el que mediante la absolución que imparte el sacerdote obtenemos el perdón divino y tenemos la seguridad de haberlo recibido. Las fases del proceso de perdón se corresponden con las de este sacramento: reconocimiento del daño, arrepentimiento, pesar por el daño causado, su manifestación o solicitud, compromiso de no repetirlo y reparación. Si el amor de Dios es infinito, todo es perdonable. La actitud de Dios es de perdón permanente y sin restricciones, siempre que nos arrepintamos. Con respecto al perdón entre los hombres, añade una dimensión nueva que podríamos resumir como sobreabundancia en un intento por imitar a Dios. El perdón cristiano, lejos de olvidar o reprimir el daño o el dolor, necesita conocer la verdad para poder amarla y perdonarla, como dice el Papa Juan Pablo II. No se trata de olvidar todo lo que ha sucedido, sino de releerlo
con sentimientos nuevos, aprendiendo precisamente de las experiencias sufridas que solo el amor construye, mientras el odio produce destrucción y ruina. El amor construye, el odio destruye y arruina. En cuanto a la venganza, el cristiano va más allá de la lógica de devolver el mal recibido o incluso de la pura contención para situarse en la lógica del amor, que lleva a amar a los enemigos. De este modo, no renuncia a la justicia, como dijo en ese mismo mensaje el Papa Juan Pablo II. Comillas. Es obvio que una exigencia tan grande de perdonar no anula las objetivas exigencias de la justicia. La justicia rectamente entendida constituye, por así decirlo, la finalidad del perdón. De nuevo, la sobreabundancia, en este caso de la justicia, no solo hay que buscar que se cumpla, por ejemplo, la condena civil si es el caso, sino hay que llegar hasta lo más justo, como es perdonar al que es susceptible de hacer mal. La decisión de hacerlo en el caso del cristiano forma parte de su actitud de imitar a Jesús en su 70 veces 7. O sea, perdono siempre y a todos, porque al igual que hay una unidad en el amor, amar a Dios y a todos como a uno mismo, también la debe haber en el perdón. Otro punto de sobreabundancia es en la separación entre el ofensor y la ofensa. Aquí el cristiano sobreabunda al tratar al ofensor como hijo de Dios que es. De hecho, he de rezar por el ofensor, pues en el fondo estoy queriendo que Dios también lo perdone. Esto le dignifica y nos permite separarlo de la ofensa, sacar la culpa del centro de la ofensa para permitir que entre el amor-perdón. La separación del ofendido de la ofensa también se ve favorecida por el convencimiento de que la ofensa duele especialmente a Dios, el más ofendido, lo que me lleva a consolarle y no quedarme atenazado por el dolor de la herida, ni por un victimismo que pudiera fácilmente desembocar en rencor. La gratuidad es quizá uno de los aspectos en que mejor se percibe la sobreabundancia, ya que si nace del amor, no exigirá nada a cambio, y todavía más si se considera que probablemente más me ha perdonado Dios a mí. Por último, el esfuerzo de empatía y de comprensión se queda pobre al lado del amor al que me ha ofendido. El ofendido perdona y reza por el ofensor en un esfuerzo porque se convierta su corazón y no lo haga más, siendo congruente con su realidad de hijo de Dios. Qué maravilla saber que se expone el budismo, el hinduismo, el judaísmo, el islamismo, el cristianismo, y nos damos cuenta la postura que tenemos los cristianos frente al perdón, que incluso somos capaces de llegar a orar por quien nos agredió para que esa persona vuelva a recuperar su condición de hija de Dios, hijo de Dios. Te bendigo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo.